Quieren abrir sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 11, por favor, para que podamos leer juntos. Vamos a hacer un paréntesis en la serie de mensajes de Efesios que estamos tratando. Estamos orando por las familias. Siempre oramos por las familias, pero ustedes habrán notado que en las reuniones de oración y en los cultos de cada domingo, como motivo especial de oración, hace varios meses vienen siendo las familias también, porque en el trabajo que vamos desarrollando, en el servicio, en el ministerio de servicio al Señor, vemos cómo la familia como institución está siendo atacada por el enemigo. Cuando estamos charlando y planificando el ministerio con los niños, siempre notamos, o cuando los visito también charlamos con algunos de ustedes, que notamos que la condición actual de las generaciones más jóvenes, adolescentes, preadolescentes, niños, la condición de ellos es el resultado de familias desintegradas, desde el rendimiento en la escuela, que responde a padres que no están, hasta la conducta de los chicos o el tiempo que pasan en las calles, tiene como su origen matrimonios que no son estables, o padres ausentes, o padres presentes, pero que por ahí sería mejor que no estuviesen, porque el rol que cumplen en la casa no es el que deberían. Y claramente nosotros notamos que la familia está siendo víctima de ataques del enemigo, ¿no? Y por eso es que lo tenemos como un tema principal de oración. Queremos siempre estar, porque, vamos a ver ahora que la lucha es espiritual. Y orando por esto, también por mi propia familia, por supuesto, porque no sé si todos sabían, pero los que somos cristianos no estamos exentos de los ataques del enemigo. Nuestros hijos siguen siendo atacados por el enemigo a través de sus diferentes estrategias, aunque vengamos a la iglesia. Entonces, también nos mantenemos orando por nuestras propias familias y hogares. Y mientras estaba haciendo esto, oraba por las familias, por ustedes, por la mía, leía Primera de Samuel capítulo 11 y el Señor me hablaba de algunas cosas, me enseñaba, me llamaba la atención, me llamaba la reflexión y quise compartirlo con ustedes, por lo que le consultaba al Señor y a José, si les parecía bien que hagamos una pausa de la serie de Efesios para leer esto. Vamos a leer un relato de un ataque de los amonitas, enemigos del pueblo de Dios, y yo quisiera que podamos pensar en cómo el diablo ataca a nuestras familias, ilustrado en este episodio. Leemos los versículos, vamos a leer hasta el versículo 11, luego sigue el relato interesante, pero vamos a leer los primeros 11 versículos y después los invito a que podamos ir reflexionando en algunas verdades que están allí ilustradas. Dice la palabra del Señor: después subió Naas, o Nahás, depende de la versión que tengan, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. O sea, nos rendiremos, haremos alianza, no, vamos a ser tus siervos. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo? ¿Que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres, los de Judá, y respondieron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, serán librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes
los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien les pareciera. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Allí el Señor después, en los versículos que sigue, confirma el liderazgo de Saúl, que hasta ese momento estaba puesto en duda todavía. Como dato curioso, les cuento que el nombre Nachas significa literalmente serpiente o víbora. Pobrecito, ¿no? Pero creo que a propósito el Señor intencionalmente incluye este dato para que podamos tomar dimensión de una realidad que lo vamos a ver enseguida, y es que detrás de cada ataque que sufrimos a nuestra fe, a nuestra identidad como cristianos y a los diseños del Señor, tanto como iglesia como la familia, detrás de cada ataque está Satanás en todo ello. Así que cuando nosotros pensamos en los jóvenes que están siendo expuestos a pornografía o al consumo de drogas o a violencia, no es solo la industria, no es solo los malos amigos, hay un ataque diabólico detrás de ello, hay intenciones diabólicas detrás de todo ello, y por eso nosotros tenemos que tomar conciencia y dimensión de esa realidad espiritual, porque si no, nos encontramos, como dice el apóstol Pablo, luchando, tirando golpes al aire. Es en 1 Corintios 9. Estamos luchando una guerra espiritual con nuestros recursos, con nuestros esfuerzos. Y por eso es posible que no veamos los resultados que esperaríamos ver. Después de cansarnos, de desgastarnos, de renegar, de discutir, decimos: ¿a dónde estamos yendo? Bueno, porque quizás hemos equivocado la batalla por no tomar conciencia de esta realidad espiritual. Entonces, desde ese lugar es que vamos a leer este texto, como suelen leerse los relatos del Antiguo Testamento, y vamos a ir notando algunas cosas. La primera que yo quisiera notar con ustedes, hasta donde la voz me lo permita, y ustedes me van a ir ayudando, es que los habitantes de Jabes de Galaad, estamos hablando de un pueblo, una aldea. Jabes de Galaad era un pueblito que pertenecía a Israel, el pueblo de Dios. Ellos son parte del pueblo de Dios. Y lo primero que hacen es negociar con el enemigo. Ante el ataque, el sitio, cuando se sitiaba una ciudad, ustedes lo deben saber, los ejércitos se disponían alrededor del lugar que iba a ser atacado, y el pueblo que estaba sitiado tenía 2 opciones: o se rendían, o en algún momento iban a tener que salir a pelear porque le cortaban las provisiones, los accesos, también los ingresos de agua en algunos casos, cuando el agua venía de otros lugares. Así que era cuestión de tiempo, cuestión de paciencia. Todavía no era un ataque en sí mismo el sitio. El ejército invasor no había entrado a la ciudad, pero ya estaba la postura de guerra. Ya era una declaración de guerra y estaba la amenaza real. Entonces, en ese momento del sitio, cuando la amenaza está, cuando la guerra empieza a armarse, este pueblo, de la parte del pueblo de Dios, ve esa posición de los enemigos, se ve intimidado y se rinden. Antes de pelear, se rinden al enemigo y le mandan estos mensajes. Noten que en el versículo 1 dice: todos los de Jabes de Galaad. No es un detalle, en el idioma original está incluido a propósito esa palabra, es una preposición en el hebreo, que pone un énfasis en que no hubo ninguno de los ciudadanos de Jabes de Galaad que se opusiera. Ninguno de ellos pensó siquiera en decir: ¿qué les parece si oramos? Por lo menos. ¿Qué tal si nos acordamos de las cosas que Dios hizo en el pasado? Ninguno reaccionó de una manera distinta. Todos ellos se rindieron antes de pelear. Están pensando en ese momento, no lo dice el texto, pero puedo leer entre líneas e imaginarme alguna especie de reunión de parlamento, una consulta al pueblo, porque cuando habla de que todos los ciudadanos, tiene esa idea. Habrán pensado: miren, estamos en desventaja. Estamos enfrentándonos a un poder mucho más grande. Si lo tradujéramos a nuestros tiempos o si lo adaptamos a nuestras guerras, podríamos pensar: estamos luchando contra una maquinaria muy establecida. La industria de la pornografía es una industria millonaria alrededor del mundo. Las drogas, hay gobiernos involucrados en el tráfico de drogas
¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer mi pequeña familia en contra de esto? Ella está así, está podrido el mundo, así que vamos a negociar y vamos a servirles, piensa el pueblo de Jabes de Galaad, qué trágico, vamos a servirles y por ahí salimos con vida. Es mejor vivir como esclavos que morir queriendo ser héroes. Así que si peleamos, nos arriesgamos a morir todos. Mejor sirvámosle. Por ahí podemos tener una vida medianamente tranquila. Eso traducido a nuestros tiempos sería como, bueno, mi hijo, mi hija, alguna de mis hijas consume drogas y yo podría pedir, bueno, vamos a tenerle paciencia, vamos a esperar, quizás es una crisis, tal vez es una etapa, ya se le va a pasar. Más fácil rendirme, porque si tengo la idea de que si peleo, puedo perder más de lo que voy a ganar. Una pregunta que a mí me hubiese gustado hacerle a los habitantes de Jabes de Galaad, si pudiera viajar en el tiempo y charlar con ellos, es, ¿en ningún momento se acordaron de los testimonios antiguos? ¿No pensaron, no vino a su mente y a su corazón? Estamos leyendo Primera de Samuel. Hay toda una época de líderes espirituales anteriores, de cómo el Señor obró. Ya había pasado Gedeón, ya había pasado Sansón, ya había pasado el propio Samuel, ya estaba al final de su ministerio, ya había pasado Moisés. A ninguno se le ocurrió recordar las obras que Dios hizo antes, y aunque pareciera que hubiera desventaja, afirmarse en eso, orar, buscar al Señor, levantarse fortalecidos en Dios. A ninguno se le ocurrió eso, simplemente se rindieron. Vamos a negociar, vamos a hacer un trato. Si le concedo una parte, decía yo, pensando en nuestras familias, si le concedo al enemigo una parte de nuestros hijos, si le concedo una parte de mi matrimonio, tal vez no muera. Se ve en ellos la disposición a la esclavitud. ¿Conocen gente, han conocido alguna vez un pueblo que esté dispuesto a la esclavitud? Ya es una mala manera de empezar. La esclavitud me resulta una buena idea. Ser esclavo, y posteriormente el apóstol Pablo dirá que el que peca se hace esclavo del pecado, ser esclavo del pecado me resulta una idea no del todo desagradable. Puedo vivir siendo esclavo del pecado, al fin y al cabo viviré, es la idea que está de fondo. ¿Se da cuenta lo terrible que es esa manera de pensar? ¿Se pueden dar cuenta lo terrible que es que como familias, como padres, pudiéramos llegar a pensar de esa manera? Bueno, tolero ciertos pecados, total. Es mejor vivir esclavo de algunos pecados que morir. Y si lo reto, si la corrijo y se va de mi casa, y si la corrijo y no quiere venir más a la iglesia, no quiero pelear, tengo miedo, mejor cedo, mejor voy a negociar. Quiero leerles este comentario de Balaik, un comentarista especializado en el Antiguo Testamento, que dice más o menos lo que acabamos de decir, pero lo dice mejor. En vez de humillarse delante de Dios y confesar los pecados que los habían metido en problemas, dejaron completamente de lado a Dios y se ofrecieron vilmente a convertirse en siervos de los amonitas. Vemos aquí el lamentable efecto del pecado y una vida descuidada, en que hay desánimo en el espíritu de los hombres, falta de valor, desaliento de esfuerzos nobles. Oh, qué lamentable, dice Balaik, es ver hombres someterse dócilmente a un amo vil. Sin embargo, ¿con qué frecuencia se repite? ¿Con qué frecuencia hombres prácticamente le dicen al diablo, haz alianza con nosotros y te serviremos? Está bien, Satanás, te voy a entregar esta parte de mi familia, pero con tal de vivir un poco más. Yo calculo que nadie lo habrá hecho nunca así, pero en nuestras prácticas, cuando se encuentran en esta situación, la demanda de Naas el amonita, el enemigo, aumenta. Al principio había un sitio, lo que espera Naas ciertamente es la rendición, pero si ustedes notan conmigo en el versículo 2, ante la rendición de Israel, de Jabes, de Galaad, pueblo de Dios, le dicen, está bien, nos rendimos con tal de vivir un poco más, pero Naas aumenta la demanda, redobla la apuesta y les dice, está bien, yo acepto la rendición de ustedes, pero con una condición, no los voy a aniquilar siempre y cuando
les saque a cada uno de ustedes, ¿qué transitaste la calle? Les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre ustedes. La rendición no alcanza. Que te rindas hoy es un buen paso, dice el enemigo, ¿no? Que te rindas hoy me alegra, pero en el futuro podrías reaccionar y querer rebelarte, excepto que te arranque el ojo derecho. Ustedes sabrán que en una época de lucha cuerpo a cuerpo, perder un ojo era la imposibilidad de pelear o al menos de hacerlo bien. El que era diestro, digo de su mano diestra, tomaba el escudo con la mano izquierda y la espada con la mano derecha, pero está pensando en el ojo derecho, pierden la visión de la mitad de lo que, ¿no? Así que claramente está en desventaja en la guerra. Si viene alguien por la derecha, no lo ve. Y si fuera al revés y ocupaba el escudo con la mano derecha y era zurdo para empuñar la espada, también al tener el ojo derecho cubierto no podía tampoco pelear. Así que lo que está haciendo es imposibilitar una reacción futura del pueblo de Jabes de Galaad. Probablemente, no lo dice el texto, capaz Naas conocía mejor al Dios de Israel que los propios israelitas y habría pensado probablemente en algún momento se arrepientan de sus pecados y todas las historias que los pueblos hemos escuchado se cumplan también en mí. No lo sé. Lo cierto es que dice, voy a quitarte la posibilidad de que en el futuro se te ocurra salir de esta condición. Además de eso, es una señal de vergüenza. La palabra que usa acá es afrenta, pero que literalmente significa humillación. Además de que no te vas a poder rebelar nunca y vas a seguir siendo esclavo por muchos años, todos los que puedan, es una señal de vergüenza. Vos que vas a la iglesia, vos que vas cada domingo, que te congregás, que lees la Biblia, mira a tus hijos. Todos tus vecinos van a ver. Todos los maestros de la escuela van a ver. Tus compañeros de trabajo van a ver. Que vos que siempre estás orando, vos que siempre vas a la iglesia. Mira tu matrimonio. Toda tu familia, todos tus compañeros van a ver tu matrimonio en desgracia y será una señal de vergüenza. Dice nada, yo voy a demostrar que no sos tan fuerte o que tu Dios no es tan fuerte como dice ser. Claro, es una señal de vergüenza para los habitantes de Jabes, pero también lo es implícitamente. Es un intento de poner en vergüenza el nombre de Dios. Recuerdo varios textos, pero hay uno puntual en Jueces capítulo 6 y capítulo 7, cuando Israel pierde una batalla ya bajo el mando de Josué. ¿Qué dije yo? ¿Jueces? Josué capítulo 6. Cuando pierde la batalla, Josué ora a Dios y le dice, Señor, ¿por qué permites que tu nombre sea puesto en duda? Porque todos los pueblos de Canaán saben que te invocamos. Y si tu pueblo es derrotado, es tu nombre que está en juego. Y esta misma oración la podemos leer repetidamente en David, al escribir sus salmos. También lo vamos a ver en Saúl más adelante, en otro capítulo, y en alguno de los profetas. Es que, Señor, si yo me divorcio y si pierdo mi matrimonio, es tu nombre el que está en juego, porque todos mis vecinos y mis familiares me han escuchado, me han visto leer la Biblia y hablar de cómo Dios salva un matrimonio, cómo Cristo mantiene unido en la relación y ¿qué van a decir de tu nombre cuando mi familia fracasa? Es afrenta, es una señal, es una marca que avergüenza. Así que no le va a alcanzar al diablo, no le va a alcanzar al enemigo solamente con una rendición momentánea, con una disposición a negociar y a hacer lo que él quiere, sino que si es posible, humillarnos a nosotros e imposibilitarnos de una reacción futura. Ante esta situación, por fin en el versículo 3 hay una palabra que a veces implica algo muy bueno y a veces implica algo muy malo. Es la palabra entonces. Cuando en la Biblia leemos entonces, a veces le sigue algo malo, en este caso le sigue algo bueno. No sé qué fue, no sé qué pasó, pero el Señor está detrás de ello, llevando a los ancianos de Jabes a reaccionar ante esta demanda de Naas y dicen, ok, danos 7 días, vamos a pedir ayuda. Vamos a mandar cartas al resto del pueblo y vamos a ver si alguien puede ayudarnos. Tardaron un poquito, pero por fin reaccionan.
no acuden directamente a Dios, que hubiese sido lo ideal, que ellos se arrepintieran, hicieran su sacrificio, abandonaran sus ídolos y consultaran a Dios, hubiese sido lo ideal. Pero ya es un primer paso en una buena dirección. Ya le están pidiendo ayuda al pueblo de Dios. A sus hermanos israelitas. No, usualmente nosotros, como en este tiempo, como creyentes, en general, por supuesto que las excepciones existen, pero en general nos pasa algo parecido, en que nos cuesta un poco pedir ayuda al pueblo de Dios frente a batallas que tenemos que enfrentar. A veces con este sentir de que, bueno, Dios y yo, como dice René González, mi Señor y yo marchamos juntos, Él me da su amor. Y a veces con esa idea nos olvidamos de que en el diseño de Dios está el pueblo de Dios. Lo ideal, la solución, la respuesta, la salvación siempre viene del Señor. Siempre. La solución definitiva para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras crisis, siempre es Cristo. Pero es una buena manera de empezar, pedirle ayuda a otros cristianos. Es una buena manera de empezar, venir a otros hermanos en la fe y decirles, estoy teniendo problemas con mis hijos. José, Elena, veo que sus hijos sirven al Señor. ¿Podrían ayudarme con mis hijas? Que conversa mucho. Hoy no se está portando bien justo. Pero... Y qué difícil es para la mayoría de los cristianos, en primer lugar, asumir que estoy fallando en algo, que necesito ayuda. Hablo de los padres, hablo de los matrimonios, hablo de los líderes, en cualquier área, pero hoy que estoy pensando puntualmente en la familia, qué difícil es asumir a veces, me equivoqué en esto, necesito ayuda, necesito un consejo, necesito que me digas en qué estoy mal, que me ayudes con mis hijos, que me ayudes con mi matrimonio, que me ayudes con mi trabajo, con mis fuerzas. No puedo solo, no puedo orar. Necesito que me ayudes con mi pecado porque tengo una debilidad, una lucha que no he podido superar. Esta es mi tentación o esta es la tentación a la que siempre caigo. No sé si es común que a ustedes se acerquen otros hermanos en la fe y les pidan ayuda. Yo crecí en una familia que me enseñó muchas cosas muy buenas. Mis padres me han enseñado muchas cosas muy buenas y otras no tan buenas. De estas cosas no tan buenas, que la hemos charlado con mi papá ya varias veces, es esta idea que mi papá me transmitía de que la familia tiene que ser siempre unida y siempre los 5 juntos y que nadie más sepa ni se entere las cosas que pasaban en casa. Y yo crecí con esa idea de que los problemas de casa tenían que quedar en casa, no contarlo a nadie, que no salga de acá, que no salga de la familia. Los he visto a mis padres sufrir consecuencias por no abrir su matrimonio a otros y pedir ayuda, cuando todavía había oportunidad. Cuando yo crecí y empecé a leer la Biblia por mí mismo y me doy cuenta que el Señor creó la comunidad de creyentes para eso, dije, bueno, charlé con mi papá, mate de por medio, y le digo, ¿sabés que estabas equivocado en esto? No lo enseña el Señor en ningún lado que te cierres vos solo con... No, la Biblia enseña otra cosa, hay que pedir ayuda, hay que buscar ayuda. Y por un lado está eso, nuestra imposibilidad, nuestra, no sé, orgullo será, miedo, vergüenza, no sé qué es lo que nos llevará a no pedir ayuda, pero después está el otro lado de aquellos que piden ayuda, pero no a los creyentes, sino que buscan ayuda primero en gente que no conoce a Cristo. El profeta Isaías, años después del relato que estamos leyendo ahora, en el capítulo 31 de su libro, le demanda al pueblo de Israel que cuando hubo una situación cuando hubo una situación similar a esta y un ejército invadió Israel, el pueblo de Dios fue a buscar ayuda en Egipto. Y en Isaías 31, el Señor le dice a través del profeta, hay de quienes corren a Egipto en busca de ayuda y confían en su poderosa caballería y sus carros, en vez de poner la mirada en el Santo de Israel y consultarlo a Él. Por supuesto, lo dije recién, la solución definitiva es Cristo, pero cuando yo le comparto mis problemas matrimoniales a Benito, por más amable que sea, él no me va a llevar a Cristo en sus consejos. Si yo le comparto mis problemas como padre
a mis vecinos de al lado, son muy macanudos, son buenísimos, pero no conocen a Cristo, ellos no me van a llevar a Dios en sus consejos. ¿Cómo hacemos? ¿A quién acudimos cuando tenemos problemas en nuestra familia? El apóstol Pablo también, en 1 Corintios 6, los reta a los corintios porque estaba pasando algo parecido y les dice, ¿cómo es que ustedes que van a juzgar a los ángeles, cuando tienen un problema, lo llevan su litigio ante gente inconversa? ¿No deberían ya ustedes ser maduros para juzgar ciertos asuntos? ¿No deberías llevar a la iglesia tu situación? Así que ahí está el pueblo de Jabes de Galaad entre estas dos opciones, o se rinden o buscan ayuda. En algún momento entonces reaccionan y piden ayuda. Y tienen una duda en el versículo 3, vamos a mandar cartas y si no hay nadie que nos defienda, entonces acudiremos o saldremos a ti. Esa duda, y si no hay nadie que nos defienda, ¿de dónde viene? Nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo nadie iba a salir a defenderlo? Bueno, tomemos en cuenta que Saúl acaba de ser ungido rey. De hecho, este es el primer evento de Saúl como rey. En el capítulo anterior es cuando Samuel lo unge. Así que todavía estamos en época de jueces o transicionando de la época de los jueces a la época de los reyes. Y ustedes que suelen leer la Biblia muy seguido, recordarán que la época de los jueces fue una época muy convulsionada, muy revolucionada, de anarquía, de rebeldía, de guerras civiles, batallas entre el propio pueblo de Israel y de idolatría y pecado. Había mucho desorden. Así que lo que están viviendo ellos es consecuencia de su pecado, pero además las tribus de Israel no estaban todas unidas, como nosotros hemos leído en otros momentos del Antiguo Testamento. En la época de los jueces, las tribus y aldeas y pueblos, cada uno iba por su lado. Había indiferencia entre ellas. De hecho, la propia tribu de Jabes de Galaad ya había sido destruida antes por los propios israelitas cuando no quisieron marchar en la guerra contra la tribu de Benjamín. Lo explico de nuevo. La tribu de Jabes de Galaad, pueblo de Dios, no quiso ir a pelear contra Benjamín, pueblo de Dios, y fue destruida por el resto de las tribus, pueblo de Dios. Esas guerras internas entre ellos, porque no estaban alineados con Dios, y uno de los resultados de no estar en paz con Dios es la división, lleva a la duda a los habitantes de Jabes de Galaad. Vamos a pedir ayuda, pero yo no sé si nos van a ayudar, porque la verdad es que mi condición espiritual no se ha expresado en unidad con el pueblo de Dios. Como yo no estoy bien con Dios, no estoy bien con su pueblo. Y hoy que lo necesito, no sé si voy a encontrar, no sé si voy a recibir la ayuda que espero recibir de ellos. Es el pensamiento también de algunos de nosotros. Y algo parecido, no estaban muy equivocados, porque leemos posteriormente en el versículo 4, que cuando llega la noticia, el primer pueblo, el que tenían más cerca, es el pueblo de Saúl, y además Dios ya estaba ordenando todo para que Saúl fuera quien fue después. Cuando el pueblo de Saúl recibe la noticia, el pueblo de Gabá, leemos algo muy parecido. Todo el pueblo alzó su voz y lloró. Igual que Jabes de Galaad, intimidado, el pueblo de Gabá de Saúl, intimidado, sin condiciones espirituales para reaccionar de otra manera y frente a la amenaza, ninguno de ellos fue capaz tampoco de buscar a Dios, de afirmarse en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque su condición espiritual no se lo permitía. Ellos no estaban en paz con Dios. Había desorden, idolatría, pecado, concesiones, y cuando llega la amenaza, no están en condiciones de enfrentar el ataque del enemigo. Hoy, en nuestro lenguaje moderno, ¿qué diríamos? No estaban orando, no se arrepentían de ciertos pecados que estaban ahí, que saben que es pecado, pero ahí lo dejan estar. No se congregaban, no estudiaban la Biblia, y cuando llega el ataque del enemigo, no tienen la fuerza espiritual para resistir ese ataque. ¿Y qué hacen? Lloran. Lloran como Jabes de Galaad. Y gritan, de hecho, alzaron su voz. La palabra en el original es sostuvieron el clamor.
Yo no lo puedo imitar ahora porque mi garganta no me lo da, no me lo permite, pero ustedes se imaginan. Nadie, ninguno de ellos. Qué triste sería que en mi familia, cuando vienen los ataques del enemigo, ni mi esposa ni yo estemos en condiciones espirituales de afirmarnos en contra. Ninguna de mis hijas reaccione. Ninguna de ellas diga, papá, vamos a ayunar. Vamos a ir a hablar con el tío José. Vamos a contarle lo que pasa. O que ellas solas puedan venir a hablar con el tío José. Si mi papá y mi mamá discuten todos los días. Digo, necesito que ores por... ¿Por qué no? Porque son niñas. Alguien tiene que reaccionar. Alguien debería tener la salud espiritual suficiente para poder reaccionar ante este problema y decir, necesitamos ayuda, necesitamos volver a Dios, porque así como estamos, solo nos espera destrucción. Y gracias a Dios, uno sí reaccionó y fue Saúl, que es lo que leemos posteriormente. Saúl venía del campo, Saúl estaba en otra, él no estaba ni enterado de lo que está. Bueno, característica del gobierno de Saúl, solía estar en otra. Cuando él llega y escucha ese clamor del pueblo, pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué lloran? Y le cuentan las amenazas que vienen del pueblo enemigo, de los amonitas, pero la reacción de Saúl es distinta a las reacciones que vimos recién. ¿Cómo reacciona Saúl? Lo pueden leer en el versículo 5, 6. Versículo 6. La ira, que es pecado. Pero en este caso, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y lo encendió en ira. Saúl sí responde distinto, Saúl no llora, no se amedrenta, no se intimida, porque Saúl sí tenía la unción del Señor. Ustedes saben, en aquella época la unción era sobre una sola persona para cumplir una tarea específica, pero ya en nuestros tiempos, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo y la presencia de su Espíritu, la unción es la presencia de Dios por el Espíritu, mediante Cristo, en cada creyente. Y esa presencia del Señor es lo que hace posible que Saúl reaccione diferente. Él también ve el problema, también ve la amenaza, también conoce el peligro, pero él, en primer lugar, contaba con la presencia de Dios y entonces el poder del Espíritu Santo lo anima, lo levanta, lo afirma, lo fortalece, lo impulsa. Es primero una actitud interna del corazón antes de actuar. Yo no me voy a rendir porque me digan que es normal que consuma pornografía, así lo dicen todos los manuales. Lo que sea normal para otros no es para mí, porque yo quiero guiarme por los criterios del Señor. No me voy a rendir ante eso y asumir que simplemente eso tiene que pasar y nada más. Que tus hijas se pelean, se insultan, se dicen de todo, se maldicen. Es normal, los hermanos se pelean. Normal fuera del ámbito cristiano, pero para el Señor no es normal. No me voy a rendir ante la idea de que mis hijas se maltraten, porque yo espero otra cosa de mi familia. Es normal que mires otras mujeres en la calle, todos los hombres miran. Será normal fuera de quienes conocen a Cristo, pero yo no me voy a rendir ante la inmoralidad y la lascivia, porque yo espero otra cosa del Señor para mí. Lo primero que tiene que venir, si la presencia del Señor está en nosotros, es la actitud que hubo en Saúl. Levantarse, afirmarse. Yo no voy a conceder, yo no voy a ceder, yo voy a pelear. Y después será del Señor la victoria si decide dármela, pero yo no me voy a rendir al pecado. Además, se inflama con ira, pero esta es una ira santa que proviene del Espíritu Santo como respuesta ante la injusticia y la opresión. No es que Saúl se enojó contra los amonitas, Dios infunde en el corazón de Saúl esta reacción. Si me enojo, si me molesta, si disciplino, si me autodisciplino. Por eso charlamos siempre con las chicas, José lo sabe, porque lo hemos conversado varias veces. En el momento en que ustedes vean que mis hijas no están en sujeción o que mi matrimonio experimenta ciertas crisis, es el momento en el que yo tengo que abandonar el pastorado, porque la Biblia dice que no puedo estar al frente del liderazgo si mis hijas no están en sujeción.
Vayan sabiéndolo de paso así, ese día hacemos asamblea extraordinaria, presento la renuncia y me dedico a otra cosa. Tengo que actuar, tengo que reaccionar. ¿Cómo puede ser que haya pecados, derrotas, que estemos siendo esclavizados por el enemigo en algún área y me da igual? No puede ser. Saúl, por el Espíritu del Señor, se inflama con ira y lo que sigue es que conduce al pueblo de Israel a la batalla. Los siguientes versículos que hemos leído, desde el versículo 7 en adelante, es que Saúl no hace algo simpático, la verdad, para nosotros no nos parece algo revolucionario, pero en su momento corta los bueyes en pedazos, se los envía a todos los pueblos y le dice, así va a pasar con los bueyes del que no salga a pelear ahora. Vengan, vamos a ir todos a pelear. Chicas, ¿qué está pasando en casa? ¿Hay problemas? ¿Hay situaciones que nos están aquejando? A partir de ahora vamos a tomar una decisión todos juntos. Uno tiene que reaccionar, pero ese uno puede ser usado por el Señor para encender a los demás. ¿Saben qué? Vamos a abandonar ciertas cosas. Vamos a empezar a orar distinto. Los días jueves vamos a suspender la merienda. Vamos a tener un tiempo de ayuno y devocional, porque la situación que estamos viviendo lo amerita. No me voy a quedar cómodo. No puede ser. ¿Cómo voy a estar tan pasivo? Todos vamos a salir a la pelea. Y lo siguiente que vemos es, lo último ya, que esta lucha que Saúl lleva adelante no es una tarea improvisada, no es una emoción violenta. ¿Saben cómo se usa el término emoción violenta, no? No porque haya violencia en la reacción, sino que es cuando actuamos sin pensar, claro, no medimos las consecuencias, como despedir un técnico y después no saber a quién traemos, ¿no? La reacción de hago ahora, y algunos entendieron, hago ahora y después no medí, no es lo que vemos en Saúl. Si hay una reacción urgente, porque la situación lo ameritaba, porque no era chiste lo que estaba pasando, pero no es improvisada. En primer lugar, vemos enseguida, yo lo tengo del otro lado de la página, pero ustedes lo van a ver en su versículo 9 al 11, sobre todo el versículo 10 al 11. En primer lugar, Saúl organiza al pueblo, a las tribus, a las tropas. Él tiene un plan, tiene una estrategia. Nosotros leemos en un solo versículo, en el versículo 11, Saúl organizó al pueblo, dispuso al pueblo en 3 compañías. Y como lo leemos en un renglón, por ahí no tomamos conciencia o medida de lo que significa haber ordenado un ejército en 3 compañías, con sus estandartes, con sus jefes, con sus instrucciones. Hay todo un procedimiento que indica que Saúl, ya por el Espíritu Santo, tenía esa sabiduría y esa habilidad militar, pero no está improvisando. No van a salir todos corriendo, bueno, agarren la espada y ¡eh! Confiar en el Señor no significa ser un improvisado. Tiene una estrategia, tiene un plan. En segundo lugar, Saúl se anticipa al enemigo. De madrugada, antes del amanecer, dice el texto, en el versículo 10 y versículo 11, antes del amanecer, Saúl sale a la batalla. Se anticipa, él sabe que el sitio está ahí y no espera el ataque de los amonitas. No está esperando, bueno, voy a ver qué pasa, mi hija está entrando en la adolescencia, voy a ver cuando llegue la adolescencia a ver qué pasa. No. Vamos a anticiparnos a eso. Vamos a tomar la iniciativa. Yo sé que en la adolescencia va a entrar en una crisis de identidad y como no quiero que se le ocurra casarse con otras chicas, me tengo que anticipar a eso y ya tengo que tener una estrategia preparada de quién la va a rodear, por ejemplo, o cuáles son los contenidos que va a consumir, por ejemplo, o cuáles son las amigas a las que va a admirar, por ejemplo. Todavía no tiene 15, pero algún día los va a tener y yo ya sé cómo, esta semana, es cierto, cada chico es diferente, cada familia es diferente, pero hay problemáticas que son comunes. Los matrimonios discutimos, ¿o no? Gracias al Señor la mayoría no. Bueno, el nuestro sí. Así que cuando Guille, Nahuel y Fátima, Nahuel que ya está ahí próximo, piensa en casarse, tiene que saber que en el matrimonio habrá discusiones. Tiene que anticiparse cómo vamos a hacer en esas discusiones. ¿A quién vamos a acudir cuando no nos podamos poner de acuerdo? ¿Quién va a regir la economía doméstica? ¿Cuál criterio?
¿Cómo vamos a organizarnos en estas cosas? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Anticiparse con una estrategia. Así que déjenme hacerle algunas preguntas, que ya las compartí esta semana, pero las leo de nuevo. ¿Cuál es mi estrategia frente a la hipersexualización de la sociedad en que crecen mis hijos? Porque nosotros vemos el contenido que hay en YouTube, vemos los manuales que se dan en las escuelas, ya sabemos que la sociedad está hipersexualizada. Pero ¿cuál ha sido mi estrategia como padre para prevenir a mis hijas frente a esos ataques? ¿Ustedes la tienen? Segunda pregunta, ¿cómo me estoy anticipando a las crisis de identidad y de fe que van a atravesar? Porque llegan, a todos nos llegan. ¿Cómo me estoy anticipando a esa crisis de identidad y de fe? Cuando su vida espiritual, su vida cristiana le planteé preguntas, o cuando sus compañeros de la facultad le planteen preguntas, ¿cómo me estoy anticipando a eso? Tercera pregunta, ¿cómo ataco yo? ¿Cómo estoy yendo yo al encuentro de el ateísmo, el consumismo, esto que le dice a los chicos que valen lo que visten, el relativismo moral y otras ideologías que están buscando conquistar sus mentes y sus corazones? ¿Cómo estoy saliendo yo al encuentro de eso? Por ahí capaz que hasta he estado colaborando incluso con ciertas ideas. Bueno, sería bueno aprender de Saúl, tener una estrategia, salir, tomar la iniciativa, no esperar que las cosas pasen para después reaccionar. Me doy cuenta que mi hijo no quiere venir a la iglesia porque trabaja toda la semana, todo el día y se alejó de la fe. Bueno, era antes, es ahora. Tenemos que enseñarles que su vida espiritual es prioritaria. Como conclusión, quiero leerles 3 preguntas para que las pensemos. En esta batalla, en esta guerra que se libra por nuestras familias. La primera, ¿hemos tomado conciencia de que se trata de una lucha? Es una guerra. ¿Hemos tomado conciencia de eso? Obviamente no es una lucha. Yo no lucho contra mi esposa cuando discutimos. No lucho contra mis hijas cuando reniego con ellos, pero sí nos encontramos en una lucha, en una guerra, en una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el Señor quiere establecer su reino en mi familia y lo está haciendo progresivamente, pero también el reino de las tinieblas, que a través de algún compañerito, algún sentimiento, algún mal gesto de mi esposa, un mal día que yo tuve, le contesté mal, la lastimé, le dije palabras que... Es una guerra que estamos librando. Lo segundo tiene que ver con lo que dije recién. ¿Soy consciente de que esta guerra por mi familia es una guerra espiritual contra enemigos espirituales? Ya que estamos en la serie de Efesios, hoy no, pero después vamos a retomar. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo, bueno, el Señor a través de Pablo nos lo recuerda. Nuestra lucha no es contra la maestra que le enseña a ESI. Nuestra lucha no es contra el gobierno de los Fernández ni contra el de Milei. Nuestra lucha no es contra los amiguitos del barrio o contra el entrenador o la profe de danza. Nuestra lucha es contra principados y potestades en las regiones celestes que están queriendo destruir la identidad, que están queriendo dañarlas, lastimarlas. He tomado conciencia de eso. Mi lucha es espiritual contra enemigos espirituales. Entonces no puedo pelear carnalmente contra ellos. La tercera, la última pregunta que quiero dejarles para pensar. ¿Cuál es mi condición espiritual para afrontar la pelea por mi familia, por mi matrimonio? Porque si yo no estoy sólido, si yo no estoy bien espiritualmente, ¿cómo estuve peleando esta batalla espiritual? ¿Con qué recursos? Quizás tratando de forzar, renegando, discutiendo. Llega la noche, por eso no tengo voz. Porque pasé el día gritando y renegando, insistiéndole. Algo que el Señor tiene que producir. Pero he pasado más tiempo renegando que orando. He pasado más tiempo tratando de ganarme el favor de mi hija. Vamos a la plaza, vamos a jugar, vamos a tomar helado, que orando juntos.
porque estoy tratando de librar la batalla con mis recursos. Quizás estuve tratando de salvar mi matrimonio diciéndole, no te juntes con tu mamá que te llena la cabeza en contra mía. Y gracias, Señor, no me pasa eso. En vez de, vamos a ayunar juntos, vamos a congregarnos más, vamos a pedir consejo. Si yo no entendí que la guerra es espiritual, no la puedo librar espiritualmente y lo más probable es que haya batallas perdidas. Les dejo eso para que lo piensen, después lo pueden repasar si es que se escucha en YouTube y si no, después les paso el bosquejo para que lo lean. Los invito a orar y de una manera muy especial quiero pedirles quiero invitarlos a que oremos por nuestras familias, pero no pensando en ellos, sino en mí. En cómo puedo ser yo como Saúl y actuar como el Señor espera que actúe en mi familia en este tiempo. Pueden cerrar sus ojos. Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por llamarme a la reflexión de la importancia que hay en entender que cada día cuando mis hijas salen de casa y van a la escuela, ahí en la escuela se libra una lucha espiritual por ellas. Cuando nos despertamos y salimos a la calle, ya comienza una batalla. Tu palabra lo ha dicho todo el tiempo. Incluso el Nuevo Testamento habla de la vida cristiana como una guerra. Señor, quiero pedirte perdón por aquellas cosas en las que me doy cuenta que estuve peleando con mi propia carne, con mis recursos, queriendo lograr por mí mismo lo que solo tú puedes lograr. Le di más importancia, más valor a ciertos autores que he leído o al consejo de algunos compañeros o vecinos en vez de darte el lugar que te corresponde en mi casa. Pero esta mañana, Señor, yo quiero delante tuyo aprender de este ejemplo de Saúl, que me uses, que me llenes de tu espíritu, de esa ira santa ante el pecado, del deseo de tu justicia, y que yo sepa actuar en consecuencia. No estar pasivo, pero tampoco actuar con mis estrategias, con mis ideas, sino con lo que tu palabra me dice. Y quiero recordar las palabras de Josué: mi casa y yo queremos servir al Señor. Y aunque mis amigos, familiares y conocidos no lo entiendan, no lo aprueben, esta será mi decisión cada día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos promete que cuando nos afirmamos en ti, en tus promesas, cuando te buscamos de corazón, vas a obrar en nuestras vidas. Y a través de nosotros vas a obrar también en quienes nos rodean. Todo esto lo traigo delante de tu presencia, en el precioso y poderoso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.